Bienvenidos y bienvenidas a este podcast titulado Hablando en Paz, una historia de mediación familiar. Somos el equipo 6 de la materia de mediación escolar del grupo 806 de la preparatoria 22 Unidad Juárez. En este podcast estaremos explicando nuestra evidencia de aprendizaje, donde elegimos una problemática del libro de texto y analizamos cómo se aplicaría la mediación escolar para resolverla. Este caso se basa en una situación familiar relacionada con el desempleo y los conflictos que eso genera dentro del hogar. Vamos a presentar cómo se desarrollaría el proceso de mediación paso por paso, con base en lo que aprendimos en clase. Nos presentamos, somos... Hola, yo soy Perla Sofía. Yo soy Ashley Michelle. Yo soy Valeria Regina. Yo soy Yesenia Milagros. Yo soy Oscar Eduardo. Yo soy Sofía Rodríguez. Y yo soy Antonio Rafael. Ahora sí, acompáñenos a conocer esta historia de mediación familiar. Contexto del caso. La familia Cantú Guajardo está formada por los padres Gonzalo y Laura y sus hijos Ana Laura y Mauricio. Gonzalo trabajó durante muchos años como ingeniero en una empresa, pero perdió su empleo por recortes de personal. A partir de ese momento, la situación económica en la familia cambió por completo. Debido a esa pérdida de ingresos, tuvieron que mudarse a una casa más pequeña y dejar de gastar en muchas cosas que antes hacían juntos, como salidas, actividades recreativas o viajes. Laura, que trabaja como maestra, se convirtió en la única persona que sostiene económicamente el hogar. Todo esto provocó estrés, tristeza y algunas discusiones dentro de la familia. Mientras tanto, Gonzalo se ha dedicado a buscar trabajo, pero no ha tenido éxito. Eso le afecta en su estado de ánimo. Los hijos, Ana Laura y Mauricio, también notaron el cambio. Ellos están preocupados por lo que está pasando, sienten la tensión y eso ha impactado en su estado emocional y en su vida escolar. Es por eso que se busca una alternativa para mejorar la comunicación y el ambiente familiar, una mediación. Antes de pasar al conflicto central, es importante detenernos un momento a pensar cómo situaciones como esta impactan a todos los miembros de una familia, más allá del dinero. Cuando una persona en la familia pierde su empleo, no solo se ve afectada la economía, también se altera el estado emocional, la autoestima y la rutina de todos. En el caso de Gonzalo, no solo se dejó de aportar dinero, también comenzó a sentir que ya no era útil, que su esfuerzo no valía. Es muy común, el desempleo puede generar ansiedad, frustración, enojo y tristeza. Laura, por el otro lado, aunque sigue trabajando, siente que todo recae sobre ella. Eso la agota física y emocionalmente, y también puede causarle estrés laboral y sobrecarga mental. En este tipo de situaciones, la comunicación suele romperse, la gente deja de hablar de lo que siente y empieza a guardar emociones. Ahí es donde la mediación puede entrar como una vía para volver a conectar. Conflicto familiar. El conflicto que vive esta familia se puede dividir en tres partes importantes. Primero, Laura siente que está haciendo todo sola, además de su trabajo como maestra. También se encarga de las tareas del hogar y del cuidado de sus hijos. Segundo, Gonzalo se siente frustrado y triste porque no puede aportar dinero como antes, y eso lo hace sentir inútil. Tercero, los hijos también están sufriendo el ambiente tenso y eso les afecta emocionalmente y en sus estudios. Este tipo de problemas no se resuelven solos. Muchas veces se necesita hablar, escuchar y entender qué está sintiendo cada persona. Por eso, en este caso, se decidió hacer una mediación. La mediación es una forma pacífica de resolver conflictos, donde todos tienen la oportunidad de hablar con respeto, sin gritos y con la ayuda de un mediador neutral. Pero, ¿qué hace tan especial a la mediación familiar? ¿Por qué se recomienda tanto en estos casos? Bueno, la mediación familiar es un proceso voluntario donde una persona neutral ayuda a los miembros de una familia a resolver un conflicto sin pelear. No es terapia, no es un juicio.
Es simplemente un espacio seguro para dialogar. Funciona porque cambia el enfoque. No se trata de ver quién tiene la razón, sino de entender qué necesita cada uno y cómo pueden apoyarse mutuamente. En el caso de la familia Cantú Guajardo, la mediación funcionó porque permitió que Gonzalo hablara de su frustración, que Laura expresara su cansancio y que ambos escucharan al otro sin interrumpirse. Proceso de mediación. La mediación tiene 5 pasos que se siguen de manera ordenada. En este caso de la familia Cantú Guajardo, estos pasos ayudaron a que todos pudieran expresar lo que sentían y buscar soluciones juntos. Paso 1. Explicación del procedimiento. El mediador empezó dando la bienvenida a la familia. Explicó que su papel era ayudar a que todos se sintieran escuchados y que el proceso era confidencial y basado en el respeto. También se explicaron las reglas: no interrumpir, no gritar y escuchar con atención. Laura aceptó participar desde el inicio, mientras que Gonzalo dudó un poco, pero después decidió unirse. Cuando se inicia un proceso de mediación, una de las primeras cosas que cambia es la dinámica de la familia. Los roles que antes eran claros a veces se transforman y no siempre es fácil adaptarse. Cuando una familia pasa por crisis, como el desempleo, los roles cambian. A veces quien era el proveedor se convierte en cuidador. Quien antes estaba más disponible ahora tiene más responsabilidades. Estos cambios no siempre son fáciles de aceptar. Pueden generar culpa, enojo o incomodidad. Por eso es importante hablar de las nuevas expectativas de forma clara, sin asumir que el otro debería saber lo que se espera de él o ella. En el caso de Laura y Gonzalo, ella tuvo que asumir más trabajo y él tuvo que adaptarse a una nueva rutina. Eso puede sentirse como una pérdida de identidad. Paso 2. Exposición del conflicto. Laura habló primero y explicó cómo se sentía, cansada, agobiada y sola en las responsabilidades. Luego Gonzalo expresó que él no quería que las cosas fueran así, pero que estaba muy afectado por no encontrar trabajo. Dijo que se sentía poco útil y con baja autoestima. Algo que suele pasar en estos casos es que muchas cosas se guardan en silencio por mucho tiempo. Y aunque no se diga nada, el ambiente se siente tenso. Vamos a hablar sobre eso. Una de las cosas que más daño hace en una familia con tensiones es el silencio. No hablar de lo que se siente, no expresar lo que duele, no decir lo que se necesita. El silencio muchas veces se confunde con tranquilidad, pero en realidad puede ser una forma de evitar el conflicto y lo que se evita se acumula. La mediación rompe ese silencio de forma segura y respetuosa. Enseña que se puede hablar sin miedo, sin juzgar, sin atacar. Y cuando uno habla, el otro escucha, así como se empieza la paz. Paso 3. Exploración de intereses y necesidades. El mediador hizo preguntas abiertas para que ambos pudieran reflexionar sobre lo que realmente les importaba. Laura dijo que necesitaba más apoyo y que no quería seguir cargando sola con todo. Gonzalo compartió que necesitaba sentirse valorado y recuperar su seguridad. En este momento también es fundamental pensar en los hijos. Aunque no participaron directamente en el conflicto, están viviendo sus consecuencias. Aunque los hijos no fueron el centro del conflicto, sí lo resintieron. En situaciones así es importante darles espacio para hablar de cómo se sienten. Pueden participar en la mediación o tener su propio espacio para expresarse. También pueden proponer ideas, hacer horarios para repartir tareas, tener momentos de convivencia familiar o incluso ayudar a sus papás a organizarse con el dinero o con lo que se necesite en casa.
Paso 4. Negociación. A partir de eso empezaron a construir acuerdos. Gonzalo se comprometió a encargarse de algunas tareas del hogar, como cocinar, hacer limpieza ligera y llevar a los hijos a la escuela. También se propuso tener una reunión familiar semanal para organizar las responsabilidades entre todos, incluyendo a los hijos. Todo este proceso de negociación no solo fue sobre tareas y organización, también hubo algo muy importante en el fondo, las emociones, esas que muchas veces se esconden. En todo conflicto familiar hay emociones de por medio: tristeza, miedo, frustración, culpa, enojo. A veces se expresan con gritos, a veces con indiferencia y otras simplemente se guardan. En el caso de la familia Cantú Guajardo, las emociones estaban presentes todo el tiempo, aunque no se dijeran. Laura sentía presión y cansancio. Gonzalo sentía frustración y vergüenza. Los hijos sentían incertidumbre. La mediación ayudó a ponerle nombre a esas emociones, y cuando uno nombra lo que siente, es más fácil manejarlo, porque no se puede resolver lo que no se comprende. Paso 5. Acuerdo finalmente. Se escribió un acuerdo simbólico con los compromisos que todos aceptaron. Decidieron aplicar esos cambios durante un mes y después reunirse otra vez para ver cómo se sienten. Al terminar todos estaban lo más tranquilos y con más confianza en que las cosas podían mejorar si se hablaban con respeto. Un punto clave para que este proceso funcionara fue que todos los miembros de la familia fueron incluidos. Incluso los hijos tuvieron un papel importante que vale la pena destacar. Cuando hay problemas familiares, a veces se piensa que solo los adultos deben solucionarlos, pero todos los miembros de la familia tienen algo que aportar, incluso los hijos. Incluir a todos en el proceso de mediación, o al menos en la conversación, hace que todos se sientan tomados en cuenta. Esto no significa que los hijos careen con responsabilidades de adultos, sino que participen con ideas y emociones. En el caso de esta familia, incluir a Ana Laura y Mauricio fue clave. Ellos también vivían el conflicto y tenían cosas que decir. Se les dio espacio para hablar y proponer. Y ahora vale la pena imaginar qué hubiera pasado si esta familia no hubiera tomado el camino de la mediación. Sin mediación, el conflicto podría haberse hecho más grande. Laura podría haber explotado por la carga acumulada, Gonzalo podría haberse aislado más y los hijos habrían vivido en un ambiente cada vez más tenso. Muchas veces los conflictos no se resuelven solos. Ignorarlos es como ponerles una tapa, tarde o temprano estallan. Y para cerrar esta experiencia, queremos compartir algunos aprendizajes que este conflicto dejó, porque resolver no solo significa cerrar un problema, también significa crecer como personas y como familia. Resolver un conflicto no solo trae paz, también deja aprendizajes valiosos, como conocemos mejor a los demás y también a nosotros mismos. Aprendemos a comunicar lo que sentimos, nos damos cuenta de que los problemas pueden tener soluciones y reforzamos los lazos familiares. La familia Cantú Guajardo, al atravesar su conflicto con mediación, salió más fuerte. Quizá el problema económico no se resolvió de inmediato, pero el ambiente emocional mejoró. Y eso, en una casa, vale mucho. Al ver cómo se aplicó la mediación en este caso, podemos darnos cuenta de lo importante que es escuchar con empatía y buscar soluciones en conjunto. Antes de pasar a nuestras conclusiones finales, queremos compartir algunos consejos prácticos que pueden ayudar a cualquier familia a aplicar la mediación en su vida diaria. Hablen cuando estén calmados, no en medio del enojo. Escuchen con atención sin interrumpir.
Usen frases como yo siento en lugar de tú nunca. Busquen soluciones en conjunto. Si no pueden solos, pidan apoyo de alguien neutral, como un mediador escolar, orientador o adulto de confianza. Esta experiencia nos dejó muchas enseñanzas que ahora queremos compartir con ustedes como parte de nuestras conclusiones. Participar en esta actividad nos ayudó a entender que la mediación no es solo una técnica, sino una forma de convivir mejor. Nos enseñó que todos tenemos derecho a ser escuchados, pero también la responsabilidad de escuchar al otro con atención y sin juzgar. Aprendimos que educar para la paz es algo que se construye con pequeñas acciones, cuando respetamos, cuando pedimos perdón, cuando tratamos de entender a los demás. Y eso lo podemos aplicar todos los días, no solo cuando hay un problema grande. A veces los conflictos empiezan por malentendidos o por cosas que no se dicen a tiempo. Por eso es mejor aprender a comunicarnos desde ahora para evitar que los problemas se hagan más grandes o más dolorosos. Gracias por habernos acompañado en este podcast. Nos dio mucho gusto compartir esta experiencia con ustedes. Esperamos que esta historia les sirva para reflexionar. Recuerda que la paz no se impone, se construye con respeto, empatía y voluntad. Todos podemos ser parte del cambio si lo decidimos. La mediación escolar es una herramienta muy valiosa que nos ayuda a resolver problemas sin pelear y a convivir mejor con quienes nos rodean. Y para cerrar este episodio, queremos recordar que este tipo de actividades no solo nos enseñan sobre teoría, sino que también nos hacen reflexionar sobre nuestra vida diaria. Resolver conflictos desde el respeto y la escucha es algo que siempre podemos aplicar en cualquier momento y con cualquier persona. Nos despedimos con esta frase: escuchar con respeto es el primer paso para vivir en paz. Hasta la próxima.